Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de Equalizer. Mi nombre es William Acosta. En esta edición tenemos el honor de recibir al licenciado Fabián Calle, un experto de altísimo nivel en temas de defensa, política internacional y estrategia. Fabián Calle es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Estrategia Económica Internacional, máster en Relaciones Internacionales por Flasco y por la Universidad de Bolonia, con formación en defensa y antiterrorismo en instituciones de Estados Unidos y Europa. Fue asesor del Ministerio de Defensa en 5 gestiones de gobierno, analista del Estado Mayor General de la Armada, investigador del CARI, del CONICET y actualmente profesor de la UCA, UCEMA y la Universidad Austral. Estos son los temas de este episodio. El gobierno de Estados Unidos construye una nueva América Latina. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, El Salvador y Ecuador han dado un giro político hacia la derecha. ¿Cuánto ha influido en esto el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Es convicción política o necesidad estratégica de mantener la alianza con Washington? ¿Cuáles son realmente los objetivos de Estados Unidos? Eliminar la influencia creciente de China en la región, terminar con las operaciones de grupos criminales que amenazan la seguridad regional, o asegurar el control de los recursos naturales más valiosos del continente. Analizaremos la Venezuela post-Maduro con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, la crisis terminal del régimen cubano y la dictadura de Daniel Ortega en un contexto regional adverso, la visita de Gustavo Petro a Washington, la inestabilidad política en Perú y su relación con China, y finalmente el papel de Brasil y de Lula da Silva dentro de los BRICS frente a la ofensiva de Estados Unidos por recuperar liderazgo en América Latina. Un recorrido completo por la geopolítica regional junto a uno de los analistas más respetados del país. Vamos a hablar un poco sobre la nueva arquitectura del poder en América Latina. El gobierno de Estados Unidos construye una nueva América Latina. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, El Salvador, Ecuador son países que han dado un giro político hacia la derecha. ¿Cuánto ha influido en esto el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Convicción política o necesidad de tener a Estados Unidos como aliado? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo está, William? Buen día y saludo a vos y a toda tu audiencia. Yo creo que hay algo, lo primero que hay que hacer es obviamente valorar el rol personal, el rol activo de Trump y de su equipo, muchos de ellos de la Florida, muchos de ellos conocedores profundos de América Latina, empezando por Rubio y otra decena. Creo que eso marca un diferencial, sin duda. Que el eje político de Estados Unidos se haya trasladado de Washington o de Nueva York o de California a la Florida. La Florida, como dice un querido amigo hace muchos años, polémico cuando lo decía, que Miami era la capital de América Latina, ¿no? Hoy creo que sin duda es el hub económico, político y hasta cultural de muchas cosas que suceden en la región. Pero hay algo más profundo, ¿no? Porque está esta idea de, bueno, para bien o para mal, esto dura 3 años más y después volvemos a los negocios como antes, a las formas anteriores.
Lo que cambió estructuralmente es que las agencias permanentes de Estados Unidos, que no duran 3 años, que duran, perciben que la unipolaridad terminó. Esos 20, 30, 25 años post 89-91, que algunos confundieron con el fin de la historia. Los realistas nunca lo confundimos con el fin de la historia. Sabíamos que era una unipolaridad, que si Estados Unidos la manejaba bien, iba a durar más. Si la manejaba regular, iba a durar menos. Y si la manejaba mal, iba a durar menos aún. Después del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos la manejó bastante mal, ¿no? Y eso aceleró ese regreso a la geopolítica de manos de China, un país que Estados Unidos ayudó a que se transformara en su enemigo, ¿no? Lo ayudó a crecer. La lógica de apoyar a China tenía sentido hasta el 89-91, en fase antisoviética. Ahora, todo lo que hizo Estados Unidos con China después del 91 tiene mucho más que ver con una ideología errada, muy presente en las universidades americanas y en los medios de la mainstream americana, que es esta idea de que el comercio, las inversiones y la prosperidad genera democracia, clases medias. Y después avaricia, ¿no? De las tecnológicas, de querer tener fábricas de mano de obra barata en China, y de Wall Street de hacer negocios con China, ¿no? Y una clase política americana que no entendió que no había que alimentar al dragón. China es un país que fue durante 4.000 años la economía más grande del mundo, hasta que Gran Bretaña la desplazó con la revolución industrial en el siglo XVIII, con 1.400 millones de habitantes, con un partido marxista-leninista, ¿no? Con una ideología. Más allá de las reformas económicas, ellos creen en la victoria final. Bueno, todo eso, la mainstream americana académica, periodística, política, tanto demócrata como republicano, Obama, Clinton, Bush Jr., no lo vieron o no lo quisieron ver. Y se genera una bipolaridad. Una bipolaridad con un país que tiene una profunda penetración en América Latina. Económica, comercial, financiera, swaps, créditos, es el primero o segundo socio comercial de todos los países de la región, que tiene un soft power. La izquierda latinoamericana, sea en versión marxista o versión nacionalista antiamericana, ve en China un símbolo, ¿no? Que enfrenta a Estados Unidos, ¿no? Uno va a las universidades latinoamericanas y los grupos de izquierda juveniles son pro-chinos, no saben nada de China, no estudian chino, pero son pro-chinos porque saben que es anti-Estados Unidos. Y a su vez, los padres empresarios o banqueros de esos chicos de izquierda, pequeños burgueses de izquierda, que en la Guerra Fría no les gustaba la Unión Soviética, ahora sí les puede gustar China, no por ideología, sino por negocios, ¿no? Y una diplomacia china que pone mucha plata, ¿no? Llega a ONG de América Latina y se lleva 20, 30 personas a Shanghái, con Estados Unidos que no lo hace, ¿no? Que dice, no tengo plata, no puedo, soy privado, soy estatal. Entonces hay una asimetría de recursos. Un presidente uruguayo decía hace unos años, Estados Unidos me trae ideas y valores, los chinos me traen autopistas y puertos, ¿no? Esta estrategia americana de las últimas décadas del liderazgo ad honorem, ¿viste? Seguime a mí, pero no tengo plata, no te puedo dar plata porque tengo déficit, porque me vigila el Congreso, entonces se enojan los gobernadores. Bueno, China no tiene ese problema. Tiene otros, pero no tiene esos. Por lo tanto, hay una reacción de esas agencias permanentes, el Pentágono, la CIA, la NSA, el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro, las burocracias ven que hay un desafío en la región. Y eso activa un mecanismo muy tradicional que Estados Unidos tuvo en los 30, en la época de Roosevelt contra la Alemania nazi, básicamente en la Argentina y Brasil. Y después con Kennedy y sus sucesores a partir de Cuba y el rol de la Unión Soviética, ¿no? Como dice Peter Smith en un libro maravilloso del año 97, Bajo el talón del águila, Estados Unidos cada vez que percibe amenaza en el hemisferio que hegemoniza desde la victoria contra España en 1898, el Canal de Panamá y bueno, todo lo posterior, reacciona.
abandona la bureaucratic politics y entra a la grand strategy y usa instrumentos económicos, políticos, palos, zanahorias. Y lo que se está viendo es eso, palos y zanahorias. Palos duros, Venezuela, palos moderados, o no tanto, pero moderados, sanciones al gobierno de Lula, a sus jueces que persiguen a Bolsonaro, una gran zanahoria a la Argentina de Milei, ¿no? El anuncio del swap, un muy fuerte apoyo ante las elecciones de octubre, que ayer Trump repitió en su discurso en el Consejo de la Paz. Esto, hay un rol, sin duda, de Trump, de su personalidad, hay un rol de sus 10 o 12 Floridas, boys and girls, que tienen mucha experiencia y sensibilidad en América Latina, empezando por Rubio, pero después hay algo mucho más profundo, ¿no? Que es esta estrategia que va a durar décadas y que el resultado es incierto. Las dos primeras la ganó, contra la Alemania nazi la ganó, contra la Unión Soviética la ganó, neutralizó la influencia de los dos, pero China es un desafío mucho más grande, ¿no? Por tamaño de la economía, por influencia, es un desafío. ¿Tú no opinas que el gobierno norteamericano abandonó su patio trasero, que es Latinoamérica, por más de 28 años, donde se concentraron básicamente en una guerra antinarcóticos que no tenía ni pies ni cabeza? Se ganaron muchas pequeñas batallas, pero totalmente lo que decís es así. De hecho, la Argentina, país de origen mío, yo estaba en el gobierno en esa época, diciembre del 2001, con el gobierno de Fernando de la Rúa, un gobierno que seguía las políticas pro-estadounidenses, pro-capitalistas del presidente Menem, en 89-99, con un canciller muy afín a Estados Unidos, como era Adalberto Rodríguez Giavarini, y Argentina enfrentaba una situación económica compleja, derivado de un plan de convertibilidad que ya había dado todos sus frutos y no se habían hecho los ajustes que había que hacer, ¿no? Del 99 al 2001, del 91 al 2001, y necesitaba un crédito para superar un pago, 4.000 millones, creo, al FMI, y después del 11 de septiembre la comunicación que nosotros recibíamos de Washington es: América Latina no existe, no nos vengan a molestar, vamos al Medio Oriente, vamos a democratizar Afganistán, Irak, Irán, Kazajistán, guerra al terrorismo, que es una soberana estupidez porque el terrorismo es un instrumento, ¿no? Es como traer la guerra al destornillador, digamos, pero yo después estudié en Washington 2002, 2003 y me venían a ver esas conferencias, ¿no? Yo decía, ¿cómo es la guerra al terrorismo? No hay guerra al terrorismo, no existe eso. Y se abandonó América Latina, no se ayudó a la Argentina. El canciller de esa época, Giavarini, habló con Condoleezza Rice, una persona que nosotros los realistas considerábamos realista, y después del 11 de septiembre se hizo neoconservadora, ahora creo que volvió a ser realista, discípula de Scowcroft, un gran realista. Y habló con Colin Powell. Bueno, que lo dirá, le costó su prestigio, ¿no? Mentir en la ONU, y se le notaba además la cara sabía que estaba mintiendo, terrible. Un cierre muy feo para una grandísima figura. Y allá Alberto le dijo: la caída de la Argentina, que era un modelo de pro-Estados Unidos, pro-capitalismo, pro-apertura, va a ser una onda sísmica, va a favorecer el regreso un ascenso de gobiernos anti-estadounidenses. Uno de los dos, no voy a decir quién, le dijo: lo sé, pero no puedo hacer nada. Y después vino Evo Morales, Manuel Rocha, al que conocí muy bien, como muchos argentinos metidos en política, en defensa y seguridad, le aconsejó al gobierno de ese momento peronista elegir a Néstor Kirchner.
Bueno, 20 años después se descubrió que Manuel Rocha era un agente cubano infiltrado en Estados Unidos, ¿no? La llegada del kirchnerismo, después la radicalización del kirchnerismo a partir de Cristina, bueno, todo lo que pasó. Chávez repartiendo cheques, financiando campañas en la Argentina, en Ecuador, en Brasil, Lula regalando plata al régimen cubano, Venezuela financiando al régimen cubano, y un Estados Unidos que no reaccionaba. Uno iba a Washington y la burocracia te decía, no, estamos empantanados en Afganistán, estamos empantanados en Irak, estamos. Y como decís vos, narcotráfico, totalmente fracasado el narcotráfico, no se lo vence de manera militar, es una tontería. Sin estrategia, sin recursos, y China penetraba, Irán penetraba, con mucho menos capacidad, penetraba en Bolivia, penetraba en Venezuela, aviones iban de Caracas, Damasco, Teherán, Damasco, Caracas, recorrían toda América Latina, venían a Buenos Aires, aviones grandes, ¿no? Jumbo 747. Muchos cargando oro, muchos cargando armas, de todo. Circulaban por América Latina, iban, venían. Y uno que se crió con las películas americanas, ¿no? De todas las películas de la Segunda Guerra, de Corea, decía, ¿dónde está Estados Unidos? Le están penetrando la región de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. La izquierda, Hezbollah, usan el narcotráfico, financian terrorismo. Bueno, era toda una cosa tan obvia, tan obscena. Y uno iba a Washington y los especialistas en América Latina tenían la misma descripción que vos, pero nadie le daba rol. Y los demás te decían, sí, está bien, pero tenemos problemas mayores. Después del 2016, los demócratas totalmente perdidos, pobres, desorientados, pensando que Rusia es el gran enemigo, que eligieron a Trump, que Trump era un agente ruso. Y China seguía con lo suyo. China seguía creciendo. Y Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Libia, y fobizando a Rusia. Obviamente Rusia es un rival de Estados Unidos, pero es un PBI igual que el de Canadá. Tiene 5.000 cabezas nucleares, está bien, pero no la va a usar, porque si no la usa Estados Unidos, también. O sea, no tiene poder tecnológico, no tiene poder soft power. Una combinación de estupidez, una combinación de ignorancia, de una matriz ideológica equivocada, una especie de pensar que el mundo quería ser Estados Unidos, que todo quería ser democracia, todo quería ser capitalista, todos querían... Después esta idea de que Rusia era el enemigo, y uno le decía a colegas en Washington, le decía, no pueden ser, muchachos, el rival es China. No, que el comercio, las inversiones, el iPhone, el cerebro se hacen Seattle. Y digo, mire, la Primera Guerra Mundial, en los meses previos a 1914, si uno mira las estadísticas de comercio, de inversiones, de migraciones, era un mundo súper globalizado. Había un montón de comercio entre los que después iban a ir a la Primera Guerra Mundial. Compartían familias reales, la familia británica era primo de los alemanes eran primos de los rusos. Millones de europeos venían hacia América Latina, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Estados Unidos. Era el paroxismo de la globalización y terminamos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, todas esas cosas tan simples, tan básicas, entre otras cosas, se dejaron de enseñar en las universidades americanas. Las cátedras realistas, las cátedras de geopolítica empezaron a ser desplazadas por visiones constructivistas, que las percepciones, que lo que dicen los realistas es una construcción, entonces que la podés desarmar. El avance de toda esta cosa wokista, los blancos somos malos, somos culpables, tenemos que pedir perdón, somos la escoria del mundo.
toda esa mezcolanza donde hubo estupidez, negocios, modas. Bueno, lo trató de cambiar Trump en el primer mandato, pero no pudo. Él llegó sin equipo, mucha de la gente que le estaba lo saboteaba. Él no tenía experiencia en geopolítica, en relaciones internacionales, tenía intuiciones correctas. China es el rival. Esa intuición era correcta, pero no la podía operacionalizar. No tenía mayorías en el Congreso. El Partido Demócrata estaba en un nivel de histeria colectiva porque había perdido su virgen vestal Hillary las elecciones. El Washington Post en contra, el New York Times en contra, Los Angeles Times en contra, Twitter cerrándole la cuenta al presidente mientras Hamas y Hezbollah tenían cuenta de Twitter. Un partido demócrata que después regresa con la ayuda del COVID y de alguna manito en los votos por correo, ¿no? Una vieja picardía demócrata. Votar sin identificación y voto por correo, una combinación bastante compleja, diría un politólogo. Y Biden haciendo lobby para que perdiese Bolsonaro, para que nace Lula, fundador en 1990 del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro. No, que nos interesa que vuelva Lula, es de confianza. Ah, mira. Eso es lo mismo que quiere Cuba, bueno, pero no. En la Argentina prefiriendo que ganara Massa Milei. Un partido demócrata que prioriza su ideología de California, Nueva York, de los ojos postmodernos de esos dos lugares, a los intereses nacionales de Estados Unidos. Y este segundo Trump, creo que en tan mejores condiciones, él tiene experiencia, tiene un equipo muy compacto, muy fuerte, con mucha experiencia en América Latina, y creo que esta vez lo puede hacer. Ahora, esto va a requerir muchos gobiernos sucesivos, ¿no? Porque si el próximo gobierno americano vuelve a la misma estupidez, no, Rusia es el enemigo, con China el comercio lo va a solucionar, preferimos gente de izquierda en América Latina progresista que le caiga bien a Ocasio-Cortez, por más que después se lleven bien con Irán, con Cuba, con los chinos. Sí, pero tú sabes, Ocasio Cortez ya puso a Venezuela más abajo de la línea ecuatorial. Sí, Loli. Cuando tú ves la ignorancia que hay, no sé a qué universidades fueron o qué lo recibieron, pero es penoso ver las cosas que salen de muchos de nuestros líderes políticos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en Europa. Estamos siendo controlados por una cantidad de ineptos, donde en verdad yo he hablado con muchos especialistas en América Latina y les pregunto, la primera pregunta: señor, ¿usted ha viajado a Venezuela? No. ¿Usted habla español? No. Entonces, ¿cómo se vuelve especialista alguien que no entiende nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, no entiende nuestro idioma? No, pero yo estudié en Harvard. Estudió en libros hechos por personas que pueden tener ideas muy diferentes a la realidad. La realidad no se puede estudiar desde afuera. La realidad hay que sentirla, palparla. Y por eso a mí me interesa mucho viajar por todas partes del mundo donde hay conflictos y eso, porque es de la única manera que uno llega a tener un entendimiento de no solamente lo que son estrategias políticas y conveniencia de gobiernos, sino las necesidades de ese pueblo que escogió el socialismo, el comunismo, el marxismo sobre la democracia. ¿Qué es lo que estos líderes le están ofreciendo a su pueblo? Que el pueblo acepta, así sean torturados y así sean puestos en cárceles, el pueblo sigue a estos gobernantes.
Y te agrego algo, el ejemplo de la ignorancia institucionalizada, ¿no? Profunda, y que maneja mucha plata y recursos, fue el Super Bowl. Mira, yo estuve la semana pasada dando clases en México, hablando con académicos, con políticos, con estudiantes, y varios de ellos me decían, los americanos, la prensa liberal americana y la prensa socialdemócrata europea y de izquierda de América Latina dice, la reacción de lo latino versus Trump. Los mexicanos no se sintieron para nada identificados con el acto muy centroamericano, muy puertorriqueño, muy del casi del Bronx que hizo Bad Bunny. Los argentinos tampoco. O sea, los brasileños tampoco, los chilenos tampoco. Algunas minorías que lo apoyan por un tema ideológico, ¿no? Pero esta cosa de mujeres desnudas, siendo, no voy a usar la palabra, abusadas por hombres, todo sudado, en un horario de un evento que tendría que ser familiar, ¿no? Yo me imagino un padre americano como demócrata moderado, republicanos, con una cerveza, unos maníes, sus hijos con alguna bebida gaseosa, y aparece eso. Entonces eso genera dos cosas. Primero, la reducción de lo latinoamericano a algo que es muy particular, que es un estilo de música en una región muy específica de América Latina. Y después, una reacción para aquellos que, mirá lo que son los latinoamericanos. Es gente desnuda, que lo único que piensa en fornicar. Entonces, digamos, ese acto en el evento central, en el evento deportivo más multimillonario, creo que después de un mundial de fútbol, donde cada segundo de publicidad cuesta una fortuna. Bueno, una banalización de lo que es la cultura latina. La cultura latina es la cultura española, la cultura italiana, la cultura griega, la cultura brasilera, argentina, premio Nobel. No, eso quedó reducido a gente semidesnuda bailando. Músicas que no representan al 99% de los latinos, ¿no? O Ocasio-Cortez confundiendo latino con indio. Dicen, no, lo latino es España, es Portugal, es Europa también. No te digan, no queremos saber nada con un nivel de... y además que no solo ignorancia, como decís vos, mucho negocio, porque el que pensó eso no lo pensó en términos épicos, dijo, acá hay un negocio, vamos a hacerlo. Después se suben los Ocasio-Cortez de la vida, el gobernador de California, el de Canadá, bueno, empieza toda la instrumentalización política. Pero bueno, esa ignorancia paga. Yo he ido a una universidad americana, no voy a dar el nombre, a dar clase hace 2 años, y el año anterior, el año posterior, y yo vi banderas colgadas de Hamas y el LGBT juntas. Caras, universidades muy caras, que los padres quedan equivocados. Lo que no entienden es que la bandera LGBT, los musulmanes en muchos países musulmanes no aceptan. Sos gay en Gaza, eras gay en Gaza, y el ritual de sacrificio era tirarte de una terraza. Claro. Yo le dije a un colega mío, al cual aprecio, que obviamente como buen académico americano es demócrata, como corresponde, le digo, ¿alguien le explica a los chicos? No, la libertad de expresión, yo no te digo que saquen la bandera, no te dije eso. Yo que te dije, si alguien le explica a los alumnos que los gays son asesinados por Hamas. En muchos países, no solamente... La homosexualidad, esta idea de, digamos, ni China, ni Rusia, ni India, ni África, ni partes inmensas de América Latina, ni el Middle West americano, o sea, el 98% de la humanidad cree que hay 2 géneros. El 98% de la humanidad no considera que hay que hacer una política de Estado que fomente la homosexualidad.
Hay un sector de la humanidad, gracias a Dios, occidental, que respeta la diversidad sexual, pero no que fomenta un tipo de orientación y que ataca, no, es una familia heterosexual, eso es el pasado patriarcal, entre otras cosas por cuestiones de sentido común. La sociedad tiene que tener hijos para seguir desarrollándose. No. Entonces, es muy grave lo que está pasando en la élite americana, porque de esa universidad después salen los funcionarios salen gente para empresas, sale gente para quedarse en la universidad investigando, y queda gente que después va a las agencias federales americanas, que después dicen, no es tan grave, bueno, no. Digo, Estados Unidos está metido en un brete. Yo ayer veía un hearing del Senado estadounidense, donde alguna profesora de Derecho decía que la Corte Suprema de Estados Unidos eran supremacistas blancos racistas que odiaban a las mujeres. Ya vos podés decir, no, mirá, es una Corte Suprema de orientación conservadora. Ok. No me gusta. Ok. Ahora, de ahí a considerarla una especie de Corte Suprema de Sudáfrica pre-Mandela. Y lo decía libremente, hasta con una sonrisa, diciendo, sí, esa es mi opinión. Y yo le digo a mis alumnos eso. Una universidad muy importante, ¿no? Los senadores, los demócratas, la apoyaban, siendo blancos, muchos de ellos, digamos, ¿no? Y quizá habiendo aprobado también varias designaciones de la Corte Suprema. Es muy profundo lo que está pasando en Estados Unidos y Trump está en una contrarrevolución. Lo que más me preocupa a mí, Fabián, es que nos estamos quedando dormidos mientras el socialismo se está apoderando de Estados Unidos. Y tú lo ves con los jóvenes, las marchas antigobierno, y son las mismas personas que van a la marcha anti-Israel, que van a la marcha anti-Trump, que van a la les pagan. O sea, hay billonarios que les pagan un cheque. Los oros de la vida. Claro, para hacer esto. ¿Cómo esto no es ilegal? Una cosa es que yo tenga derecho a protestar y que tenga el derecho a la expresión libre. Otra cosa es que yo sea un anarquista empleado por fuerzas exteriores para dañar y pararme en los derechos del ciudadano del común. No te quepa duda, Estados Unidos está en un proceso insurreccional. Hay un proceso insurreccional muy financiado, con buenos ojos de la prensa. Hay grupos que se organizan. Se ve claramente cada vez que opera el ICE, más allá de brutalidades o de mal entrenamiento que llevó a cosas como lo de Minnesota, ¿no? Porque ese hombre, militante radicalizado, que tiene un arma en su cinturón, hubiera podido ser reducido con una taser sin mayor problema, ¿no? Hay falta de doctrina. O esta mujer que quiso atropellar, y que de hecho casi atropella a un miembro del ICE, se le hubiera podido disparar a los neumáticos y reducirla de otra forma. Pero más allá de esas cosas graves que tienen que ser corregidas, enseguida que hay una operación del ICE, aparecen. Hay una coordinación, hay llamadas, hay cadenas de contacto, el que filma, llega gente con casco, con filmadora, con barbijo, con leche para los ojos por si le tiran gas. Hay toda una estructura. Hay toda una estructura muy financiada, que algunas veces apoyada por el propio Estado, ¿no? El gobernador de Minnesota, Watts, el candidato a vicepresidente, alentando a que la gente saliese, ¿no? Que es una tradición de algunos sectores demócratas, ¿no? Poner el otro día lo escuchaba a un tipo que yo admiro profundamente, que es David Hanson, profesor de Hoover Institute, ¿no? Y decía la vieja tradición demócrata de poner la raza en el medio, ¿no? En el siglo pasado el Ku Klux Klan, ahora al revés, es poner la raza como el blanco el enemigo, los no blancos los buenos, y también de atacar al poder federal, una vieja tradición confederada también, ¿no? Es un proceso muy serio.
Y ellos son el establishment. Son el establishment. Y Es un proceso serio, pero es un proceso peligroso. Estamos en un movimiento que puede deteriorar la fibra de Estados Unidos. Las universidades. Hay una encuesta entre jóvenes de universidades americanas. El 70% ve con buenos ojos el socialismo. Por la indoctrinación dentro de las mismas universidades. Tú vas a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de Antioquia en Medellín, y son campos de reclutamiento de la guerrilla. Le dan financiamiento China, Rusia, anteriormente Cuba, le daba mucho financiamiento y armamento, entrenamiento a estos muchachos, y de ahí es el por qué las guerrillas no se acaban, porque se pueden morir los viejos y viene una nueva camada de jóvenes. No te quepa duda, Brian, la izquierda marxista leninista, pero especialmente la marxista pop, que surgió de 1968 francés. Perón lo llamaba, el general Perón, 3 veces presidente de la Argentina, lo llamaba un nihilismo sin fin. Tienen muy en claro eso, ese marxismo pop, muy alejado de Lenin, y en su mayoría no leyeron ni Lenin ni Marx, han leído más Foucault, Derrida y toda la literatura europea. Después se trasladó a California, donde se fue el propio Foucault a dar clase, hasta que murió de SIDA. Y después se institucionalizó en las dos costas. Yo lo vi cuando era joven, estaba en Estados Unidos. Se bajaba, nosotros los politólogos enseguida lo detectamos, que es Gramsci. Si un americano quiere entender lo que está pasando en las universidades americanas en las últimas décadas, en la prensa, en los sindicatos, tiene que leer El Príncipe Moderno de Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, principio del siglo XX. O los cuadernos de la cárcel, ahí está todo. Denigrar las instituciones, romper el vínculo con la iglesia, copar la educación primaria, copar las universidades, está todo ahí. Es Gramsci puro, con algunos retoques, pero no hay nada nuevo. Ahora, lo que hizo el conservadurismo americano, la centro-derecha americana, la centro-derecha europea, la centro-derecha, fue no entender Gramsci. No entender y aniquilar. La contra Gramsci, hacer, digamos, lo que llama la pelea cultural. A ver, Trump y Milei, ¿por qué pone tan nerviosos a la mainstream? Porque ellos entendieron, habiendo leído Gramsci o no, que lo fundamental, más allá de política económica, buena política exterior, todo eso que hay que hacer, es dar la batalla cultural, palo a palo, en Twitter, en Instagram, en las redes, en YouTube, en las calles, contestar, usar el idioma. Ellos te hacen bullying, vos le haces bullying. Ellos son pícaros, vos sos 2 veces pícaro. Digamos, el nivel de histeria que tiene la izquierda mundial, sea versión socialdemócrata soft, sea la versión marxista-leninista, sea la versión woke, sea la que sea, que todos convergen en algún momento en las elecciones o en ciertos eventos, es que esta gente da la batalla cultural. Y ellos saben que el fuerte de ellos es eso. Porque ellos, a ver, Estados Unidos en las últimas décadas del Partido Demócrata, yo te diré que hace más de 20 años, le dejó de hablar al ciudadano. Empezó a hablar a las tribus. Bueno, vamos a decirle esto a los gays. Le vamos a decir eso a los trans. Le vamos a decir esto a los latinos. Le vamos a decir eso a los afroamericanos. Le vamos a decir eso a los ecologistas. Minorías intensas. A cada uno le vamos a prometer todo. Después cumplimos, no cumplimos, no importa. Los vamos a tratar como sojuzgados, como oprimidos. Y la derecha, que sea en el caso de Estados Unidos los republicanos, son los opresores. Oprimido, opresor. Oprimido, opresor. Bien el neomarxismo pop francés post-68.
nosotros vamos a ser los protectores de los oprimidos, ¿no? Y vamos a quebrar la sociedad. Vamos a hablar de blancos, negros, asiáticos, vamos a quebrar. No hay una ciudadanía. Vamos a enfatizar en las diferencias, ¿no? Lo central no es que sos un ciudadano americano, lo central es que sos gay. Lo central no es que sos un ciudadano americano, sino que sos afroamericano o que sos latino, ¿no? Transformar a Estados Unidos en cuadrículas. Bueno, eso obviamente destruye a la sociedad. Claro, porque esa es una de las cosas. Divide y conquistarás. Si tú divides la sociedad, hispanos, negros, chinos, entonces no hay la manera de poder arreglar todo, porque tienes que convencer a cada grupo individualmente de lo que tú les vas a prometer funciona. ¿Y quiénes son los más radicalizados? Los dos que murieron en Minnesota. No son latinos. Es que no son latinos. Son gente que eran pequeños, burgueses, urbanos, WASP radicalizados. Mira, cuando fue lo de Black Lives Matter, hay centenares de imágenes de jovencitos blancos WASP insultando a afroamericanos porque no estaban en la marcha. El afroamericano estaba levantando la basura, trabajando de mozo. Trabajos humildes, ¿no? Pero dignos. Y se desprendían estos chicos que estaban sin hacer nada, porque marchar a las 12 del mediodía es porque mamá te mantiene, o papá. Claro. Se acercaban y le decían, vos tenés que dejarle de servir café a esta blanca burguesa. Y el negro la miraba, ¿viste? El afroamericano miraba, mira, estoy trabajando, ¿no? Centenares de imágenes, centenares. O sea, un pequeño... A ver, esto 30 años atrás, 40 años atrás eran terroristas del ERP, de Montonero, del ELN. El pequeño burgués urbano, universitario, mantenido por mamá y papá, que hace 40 años mataba y ponía bombas, ahora marcha. El tema es que también puede empezar a matar. Bueno, pasó con Kirk, ¿no? Vos agarras el perfil del chico, un pequeño burgués urbano, de novio con un trans. Y él le manda, lo maté a Kirk porque persigue a gente como vos que amo. Y el trans le dijo, ¿qué hiciste? Una locura. ¿Cómo matar a un tipo por opinar? ¿No? Digamos, cuando vos buscas los actores radicalizados, no encontrás latinos perseguidos. Y uniéndole a esto, mira. Burgueses urbanos blancos. Todos de universidades o de college con profesores neomarxistas, que se dan manija en las redes, que se autoperciben biológicamente lo que no son. Bueno, es así. Y ojo que esto deriva en muerte después, ¿eh? Porque una de esta gente, bueno, a Trump, ¿quién lo quiso matar? Pequeño burgués urbano blanco. ¿Quién lo quiso volver a matar en la cancha del golf? Pequeño burgués urbano blanco, ya más grande de edad. ¿A quién lo mató? Un pequeño burgués urbano blanco. Esas minorías radicalizadas. ¿Tú sabes algo? Puede terminar diciendo, bueno, este senador hay que matarlo, porque a este diputado hay que matarlo, a este... Bueno, hay que matar en nombre de... No sabemos qué, cada uno le pone su... Pero es un tema insurreccional, es el manual de la insurreccional. Mira, yo tengo un colega y gran amigo, gran especialista en insurgencia. Se llama David Spencer. Que ahora está trabajando en el Pentágono, cosa que me alegra, porque es una persona brillante. Y él es un gran especialista en la historia insurreccionales, de Colombia, de todo, la historia del tema insurreccional, subversivo. Y lo que está pasando en Estados Unidos es de manual. Está todo escrito. Y mucha gente no lo ve. Dice, no, el público interesado que se acerca. Público interesado que viene con barbijos, que viene con leche, que viene con bolita de vidrio para hacer rebalar a los otros, con pistolas en la cintura. ¿Cómo llegan ahí? ¿Quién los trae? ¿Quién los lleva?
Porque siempre hay el mismo grupo, hay 200 personas filmando que después se suben en las redes y se muestra cómo las fuerzas represivas son terribles y los otros son víctimas. Entonces, ¿quién edita? ¿Quién publica? Son movimientos y muy bien pagos. Pero agregándole a esto, Fabián, una cosa que el público no sé si lo entiende, es la droga. Desde que legalizaron la marihuana en Estados Unidos, con un THC al 46%, que era el 4% en los años 60 y 70, el THC, que es el químico que le da a uno ese high, ¿verdad? Las enfermedades mentales se han disparado. Totalmente. Mira, voy muy seguido a Nueva York, a trabajar. Primero la decadencia urbana, ¿no? Y de infraestructura. Y después el permanente olor a marihuana. Como decís vos, marihuana no es lo mismo la marihuana de Woodstock 68 que la de ahora. No, es una marihuana tan potente. No es lo mismo. No, la marihuana, bueno, no, habla con un médico, preguntale qué efecto hacen las neuronas. No, entonces, van a la universidad o no participar, pasan más tiempo fumando marihuana, como es legal, entonces hay que hacerlo porque es legal. No hay una de moda. Sentido de moda, es una moda. Marihuana, sos un outsider, claro. Claro. Y lo triste de todo esto es que estos van a ser nuestros líderes en el futuro. No te quepa duda. No te quepa duda. Como una persona que se mantiene drogada, se puede montar a un camión y estar en las autopistas sin ninguna consecuencia. Salen de una fiesta y entonces el policía no puede decir huele a marihuana porque entonces le está violando los derechos, porque es legal, pero no es legal manejar el carro, no es legal accidentarte y matar a alguien. Es un tema clave que es el tema de uso personal. El uso personal es si vos te drogás en tu casa. Ahora, si vos estás manejando un camión, una moto, un avión, un auto, no es uso personal. Porque vos estás con tus sentidos alterados, por eso te drogás, porque querés tener los sentidos alterados, ¿no? Por la razón que sea. Porque te peleaste con tu novia, porque te duele algo, porque perdiste el trabajo, eso no interesa. El uso personal, cuando dicen, no, yo tengo derecho al uso personal. No, vos tenés derecho a fumar si querés en tu casa o en un lugar cerrado, pero si agarrás un auto y con tus sentidos alterados matás a alguien o pones en riesgo a otro, no es uso personal. Si manejás un avión drogado, no es uso personal. Si manejás un camión, un subway, lo que sea, no es un uso personal, ¿no? Pero como decís vos, es la futura dirigencia. Es la futura dirigencia. Mira, yo creo que la salvación de Estados Unidos viene del sector más plebeyo. Digamos, de gente que nace fuera de los privilegios. Digamos, porque las élites acomodadas de las dos costas, no incluyo Florida, gracias a Dios ahí, todo lo que está en Nueva York, Boston, Massachusetts, California, creo que está perdido, ¿no? Creo que esta idea de no, yo salgo de tal universidad, sale de Harvard, sale de Princeton, sale de esto, no garantiza nada. No garantiza nada, ¿no? Esos millones de centenares de miles de dólares o millones no garantiza nada. Y lo vemos en América Latina. Yo tengo colegas míos, argentinos y latinoamericanos, que se fueron como socialdemócratas a hacer su posgrado a Estados Unidos y volvieron a sus países de origen marxistas, radicalizados. No fueron a Lubumba, a Moscú, a Beijing, no. Fueron a Berkeley, fueron a Harvard. Tipo que ese es el peligro que volvieron radicalizados y fanáticos del kirchnerismo, de Cuba.
O sea, cuando las grandes universidades americanas forman gente que termina apoyando dictaduras, que termina apoyando enemigos de Estados Unidos. A ver, sin irte más lejos, hubo 3 presidentes de universidades americanas que hace 2, 3 años tuvieron que renunciar porque no podían responder. Algo está en YouTube, si alguno tiene duda, póngalo. Creo que era presidente de MIT, Penn y Harvard. No podían responder si convocar al exterminio del pueblo judío era delito en su universidad. A la presidenta que después le echaron por plagio, porque parece que era un desastre, la mujer la eligieron por consideraciones no académicas como presidenta, de Harvard, no pudo contestar durante 15 minutos si era un delito en su universidad que se convocara el exterminio del pueblo judío. Respondía, depende del contexto. ¿Cómo depende del contexto? Depende del contexto. Y después del minuto 14 le contestó a los senadores o diputados o representantes, no, si pasa la acción sí. O sea, si hay un alumno que se para en el pasillo y convoca al exterminio del pueblo judío, Harvard no toma decisiones. Ahora, si saca una ametralladora y los empieza a matar, sí. Bien. Digo, presidenta de Harvard. O sea, en vez de evitar que pase algo... Presidente de Harvard, debe haber filtros y filtros y filtros y mecenas que opinan. Pensilvania, MIT y Harvard. ¿Cuánta gente de primer nivel sale de esas universidades para el Departamento de Estado, para la Secretaría de este, para la Secretaría del otro, para Wall Street? Bueno, pero no es que le sea una pregunta del borde entre lo políticamente correcto. Es una pregunta burda. Mire, presidenta, si yo convoco a asesinar a tal minoría religiosa, a tal grupo religioso, ¿es delito? Sí, es delito. Ya está. Es delito en el Código Penal de Estados Unidos, no solo en Harvard. Claro, claro. No podía contestar. No podía contestar. Ayer le preguntaban, ayer lo vi, pero del más antiguo, a una médica profesional americana en el Senado americano, si los hombres podían tener hijos. Se negó a contestar. Yo no puedo contestar esa pregunta. Yo, pero usted es médica, enseña. Sí, en tal universidad, atiendo en tal sanatorio de primera complejidad. Muy bien, doctora, perfecto. ¿Los hombres pueden tener hijos? No quiero caer en esa estigmatización. 15 minutos duró. En vez de decir, no pueden tener. Listo, ya está. No pueden tener, no pasa nada. Tienen que ser políticamente correctos. Exacto. Aquí nadie quiere ofender a nadie. A mí, yo estaba caminando por la calle y había una protesta, el tipo cogió y me pegó. Y se llevó un golpe. Y entonces yo era el violento. No, usted me pegó, yo estaba caminando, usted cogió el sign, me pegó a mí y se metió con la persona equivocada. O sea, yo creo que ser políticamente correcto y no decirle la verdad a la gente en la cara es malo, porque estamos acostumbrando a los jóvenes a que todo ellos lo pueden hacer sin consecuencias, que la gente lo puede uno insultar sin ninguna consecuencia, que pueden venir al frente de mi casa, pintar mi casa porque tienen expresión de artista. No, si tú haces algo, tiene que haber una consecuencia. Lo mirás como futura elite. Que el mundo no va para ahí. El mundo son 8.000 millones de personas en ascenso. Los occidentales somos menos de 1.000 y en descenso. Entonces, toda esta educación que le estamos dando a la futura dirigencia, yo no doy esas cosas, ¿no? Doy lo contrario, realismo. No forma, digamos, esa gente no va a entender ni a Rusia, ni a China, ni a la India, ni a África, ni al 95% de América Latina que no está en esas estupideces. Más de la mitad de Europa, que vota derecha o centro-derecha. O sea, lo está formando a un tipo que como máximo va a entender cómo funciona Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y los ojos de Buenos Aires, Sao Paulo, París, Roma y Tacay. O sea, alguien que no va a entender el mundo. En un mundo donde India, donde China, donde Rusia, donde el Islam
que obviamente no acepta nada de eso. O sea, vos estás formando una élite que no va a entender el mundo. Ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo comercial. Digo, entonces, por eso te digo que la salvación de Estados Unidos viene por el mundo de lo plebeyo. Viene por el tema de esta gente que ascienda desde el Middle West, ¿no? Los redneck. Y que rompan una especie de Vans, ¿no? Viene por el lado, porque de las universidades, de las grandes universidades americanas, de muchas de ellas, la verdad, no se puede esperar mucho. No se puede esperar mucho. Vamos a analizar la situación particular de Venezuela con una Delcy Rodríguez sin Maduro, pero con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que tienen acusaciones ya, indictments hechos en Estados Unidos, con una cúpula militar intacta, donde hasta el señor Granco Arteaga, que es jefe de la DGCIN, que ha cometido cantidad de asesinatos, incluyendo el asesinato de un exoficial en Chile que fue secuestrado desde su hogar y después encontraron su cuerpo. Y nadie pide el arresto de estos individuos, no en 72 horas, inmediatamente. O sea, ¿a qué estamos jugando? Por un lado decimos que queremos la libertad de Venezuela y por el otro lado dejamos todo intacto. Esto se irá a convertir en lo que pasó cuando nos alejamos de Afganistán y le dejamos al enemigo todo el armamento, todo el dinero, todos los tanques, los helicópteros y todo, para que los usen en contra de nosotros en el futuro. Mira, yo ahí sería más fríamente comprensivo. Para los politólogos, más de mi edad, hemos leído mucha literatura de transición política, Juan Lins, Stepan, Seborski, O'Donnell, analizando Grecia, 74, España, Portugal, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Corea del Sur. Bueno, tenemos bibliografía de sobra. Esto es una transición pactada. Una transición pactada, muy pactada, donde Trump decidió, creo que algo inteligente, con Rubio y su equipo, que no es hacer un state building, sino de hacer una operación quirúrgica y transmitirle a todos los demás que tienen 2 años para preparar una transición. Y después, si lo hacen bien, se podrán ir a disfrutar con parte de lo robado a donde quieran. Si lo hacen mal, bueno, pueden morir o pueden terminar presos en Nueva York. Obviamente Trump lo expresa de manera cruda, ¿no? Cuando dice Machado no tiene la confianza. Machado ganaría las elecciones, pero es verdad que se le sublevarían los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, ¿no? Como la democracia en Chile en el 90. Ya estaba Pinochet, y estuvo Pinochet, fue jefe del ejército 7, 8 años más, ¿no? Es una transición pactada. Si vos lo mirás desde lo que era Venezuela y lo que mucha gente creía que iba a pasar en Venezuela, es el vaso medio lleno. No va a pasar nada, va a seguir todo igual, va a seguir dándole cosas a Cuba, va a seguir financiando, pim. Bueno, pasó. Agarraron a Maduro, un viejo agente payasesco, pero agente al fin del G2, a su esposa, viejísima relación con la inteligencia cubana, torniquete económico sobre Cuba, que es el nido de la serpiente, fortalecimiento del vínculo con los militares venezolanos a costa de que saquen la pata cubana de Venezuela, y drones dando vuelta y mensajes disciplinadores dados por el jefe de la CIA, dado ayer por el jefe del Comando Sur. Si hace las cosas bien,
En unos años pasas a retiro y usas tu vida con lo que robaste. Lo haces mal, te matamos o terminas preso. Entonces yo ahí sería más optimista. Hay que verlo, hay que ver cómo evolucionan estos 2 años. Y si las cosas evolucionan bien, quizás haya que hacer algún disciplinamiento, ¿no? Algún general, algún dirigente, una madrugada es sacado por un helicóptero y aparece en Brooklyn. O no, o se lo mata de manera abierta como un accidente. Vamos a tener elecciones, va a ganar la oposición y va a haber que hacer un gobierno que vaya, como fue el caso chileno, es un caso pactado, muy pactado, con graduales liberalizaciones, pasa a retiro de ciertos personajes, regreso de ciertas personas. Yo soy cautelosamente optimista. Yo creo que entre el no hacer nada y en tirar toda la estantería abajo, se optó por un camino que creo que puede fallar, pero también puede andar bien. Y el nivel de histeria que vos encontrás en los aliados de la dictadura de Venezuela muestra que no es tampoco lo que pasó. Tenés que ver cuál es la reacción de los que defendían ese régimen, ¿no? Diciendo, bueno, está todo igual, seguimos. No, seguimos igual. O han caído en el más absoluto silencio el kirchnerismo en Argentina. Una boquita tapada. O hablan de injerencia, derecho internacional, el nuevo colonialismo. Bueno, el New York Times, no sé si vos lo habrás visto, las semanas previas aparecía Granma, ¿no? Notas ad honorem rentadas del New York Times. No hay que intervenir en Venezuela, se puede negociar. Nunca sabré si ahí hubo plata o estupidez, nada más, o ambas cosas. No es tan neutro lo que pasó. No es tan neutro. Y a mí me preocupan 2 cosas. Los presos políticos no los están liberando, los están dejando salir, pero están presos en sus casas. O sea, todavía tienen sus casos abiertos. Donde no hay un cambio de los departamentos judiciales, donde no hay un cambio en la cúpula militar, que fue la que inició todo este proceso para reprimir a la ciudadanía venezolana, donde los criminales que se robaron las arcas del gobierno siguen disfrutando de esas arcas, no les quitaron ni 5 centavos. O sea, donde no hay consecuencias. Yo te haría un agregado, si me permitís. Creo que en tema de manejo del petróleo han perdido el grip. Claro. Ahí sí. Yo creo que el petróleo lo gestiona Estados Unidos. Y eso para un país monoproductor y con una economía devastada, el que maneje petróleo maneja el ritmo de la economía. Las cajas chicas, sí, la plata robada, lo que cobran, todo eso es una transición pactada. No, yo entiendo eso, pero lo que yo digo es esto. El petróleo nunca lo ha disfrutado el pueblo venezolano. Cuando dicen que Estados Unidos se va a robar el petróleo, pues que se lo estaban robando mucho antes y miles de años antes. O sea, no es como algo nuevo, sino que ahora hay un control. El dinero está pasando, me parece, por Qatar. Los cataríes son los que están manejando el dinero que entra del petróleo. Son buenos los muchachos. Sí, entonces, pero yo sí pienso que para que cojan un escarmiento las personas del régimen, tienen que haber más arrestos, tiene que haber gente que a lo menos pague por los crímenes cometidos. O sea, si no hay una solución de esas... Va a haber algunos arrestos y algunas muertes.
de alguno que no entienda bien el mensaje que transmitió Rubio, que transmitió el jefe de la CIA, que transmitió el jefe del Comando Sur. Yo creo que alguno se puede equivocar. Puede decir, no, esto... Creo que puede haber ahí en los próximos 2 meses, 3 meses, un año, algún hecho violento, puntual, que le recuerde a toda la élite venezolana, chavista o castrista o lo que sea, que Estados Unidos, yo como le dije el otro día en una clase que estaba dando un alumno mío, que me decía, bueno, él favorable a la dictadura, ¿no? Como muchos alumnos universitarios. Digo, mirá, no te olvides que es una transición pactada con los militares venezolanos, pero también con drones americanos, ¿no? En Chile no había drones americanos volando para meter un Hellfire en la ventana de algún general chileno que empezara la transición. Acá sí la. Entonces, la oposición no está tan huérfana como parece. De a poquito se va a ir armando. Machado va a tener su lugar. De a poco. Vigilante. Fabián, te agradezco la participación en este programa. Espero que no sea la última vez que me aceptes. Estás conmigo para cuando necesites. Veo tu programa. Estás dando una batalla cultural que es mi batalla cultural, a favor de Occidente, de la democracia, del capitalismo, de sociedades libres. Así que valoro mucho el trabajo que estás haciendo. Y como te decía antes, la Florida y todo el mundo hispano de la Florida creo que es un gran reservorio de cabezas, de mentes y de actores para los Estados Unidos. Un Estados Unidos que no puede esperar mucho ya de sus 2 costas donde estaban las tradicionales élites. Y cuando vengas a Nueva York, quiero que me llames para conocerte en persona. Mucho gusto. Viajo muy seguido, así que nos vamos a ver pronto. Sí. Ok, mi hermano, muchas gracias y Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos también y a todo tu equipo. Llegamos al final de este episodio de Equalizer. Quiero agradecer muy especialmente al señor Fabián Calle por su participación y por compartir hoy su lúcido análisis sobre los movimientos estratégicos que redefinen el poder en América Latina y el rol de Estados Unidos en esta nueva etapa. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Si te gustó este episodio, dale me gusta, compártelo con tu familia y amigos y síguenos en los enlaces que aparecen en pantalla para no perderte nuestros próximos contenidos. Un agradecimiento especial a nuestro equipo de producción, cuyo excelente trabajo hace posible este programa cada semana. Yo soy William Acosta y esto fue Equalizer, donde analizamos el poder detrás de los titulares. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio. Feliz día y Dios los bendiga.